Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. Contacto vía Skype con la ex asambleísta Sofía Espín desde México. Encantado de saludarle, Sofía, un gusto tenerla acá para poder dialogar sobre su situación. Buenos días, ¿qué tal? Estimado Washington, muchas gracias por la invitación. Licenia, muchas gracias. Es para mí un gusto estar en esta radio, que es una radio del pueblo. No sé si me escuchan, si me hacen un dedito. Muchas gracias. Un saludo para Pichincha, un saludo para Quito, un saludo para el Ecuador. Gracias, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Licenia Espinel. ¿Cómo estás, ex asambleísta Sofía Espín? Le saluda Licenia Espinel. Bueno, ya todos conocemos acá, después de tanto tiempo, de más de un año que usted ha estado en esta lucha, pues la justicia le ha dado el sobreseimiento definitivo, en este caso de supuesto fraude procesal, pero sin embargo usted ya lamentablemente perdió su curul, ha tenido que salir del país, inicialmente a Bolivia, ahora está en México, no ha podido ejercer sus derechos políticos, su vida normal como cualquier persona por un, llamémoslo, error en el tema judicial por parte de Fiscalía. ¿Cuáles son las opciones que ustedes ahora manejan para recuperar el tiempo perdido, para recuperar los derechos que le fueron conculcados específicamente en el tema de la Asamblea Nacional? Bueno, una vez más gracias a todos los que nos escuchan. Ha sido un año muy grave. Lamentablemente el Ecuador pasa por un proceso de persecución política a opositores políticos, es decir, no hay derecho a la disidencia en Ecuador. Entonces esta persecución política encarnada en una correísta, en el caso mío, se lleva por dos flancos, ¿no? El uno es la destitución ilegal en la Asamblea Nacional. Los que estuvieron viendo ese día lo que ocurría en la Asamblea Nacional saben que se rompieron todos los preceptos constitucionales y legales que tenían que ser respetados, ¿no? A mí, cuando apenas se nombra el tribunal de 3 asambleístas que tenía que llevar a cabo el proceso de análisis para una recomendación en el Pleno de la Asamblea Nacional, el señor Callejas, el asambleísta Callejas, inmediatamente nombrado dice que me tienen que destituir, es decir, prevarica en su posición. Luego no me permitieron llamar testigos para que yo pedí, ¿verdad? Solamente se llamó a una parte a decir una verdad, a decir una mentira, una verdad que ellos querían pues imponer como verdad, que ahora ha sido después de un año de tortura, después de un año de linchamiento mediático, no solo de linchamiento mediático, yo digo de juzgamiento mediático, los medios de comunicación corporativos, no puedo generalizar, por supuesto, me lincharon y ya me declararon culpable, pero ahora es penoso que después de que la señora fiscal pues da su dictamen abstentivo y ya el juez sobresee, cierra esta causa, dice nunca hubieron elementos, nunca se configuró ningún delito, la prensa insiste en repetir lo que dice la señora Falcón, una mentira como verdad. Es penoso lo que está pasando en nuestro país. Nosotros estamos analizando varias opciones para una demanda al Estado, que seguramente sea una demanda internacional. El día de ayer o el día antes de ayer escuchaba veía en redes sociales que se ha dicho que yo quiero regresar a la Asamblea. Yo quiero ser enfática, realmente yo no quisiera regresar a la Asamblea Nacional porque es una asamblea que ya no representa al pueblo ecuatoriano. Es una asamblea que tiene un 10% de aceptación. Ahí están todas las encuestas, desde las más liberales a las más progresistas, podemos decir. Todas dicen que la Asamblea Nacional tiene un alto rechazo, que durante las manifestaciones de octubre guardó silencio, una institución absolutamente desprestigiada. Yo no quisiera regresar a esa asamblea. Si la asamblea tuviera un poco de decencia, deberían convocar y tratar mi punto y devolverme mi curul, no porque yo desee, sino porque yo era una representante del pueblo. En este momento Pichincha pasa por algo parecido. Con el caso de la prefecta Paola Pavón, hubo un voto popular que se lo quiere vulnerar. Asimismo, por mí votó el sur de Guayaquil. Yo soy de las 3 más votadas en Guayaquil, en el sur de Guayaquil, y no se respetó esa expresión popular. La asamblea debería de oficio reunirse y devolver mi curul, más allá de que yo quiera o no quiera volver. Entonces, esa es la realidad. Yo sí quiero dividir. Yo cuando vi esa noticia, Espín quiere regresar, o sea, ¿quién me preguntó? Nadie me preguntó. O sea, hay análisis jurídicos que dicen que para poder hacer una demanda internacional
se requiere, agotar en primer todas las lugar, instancias agotar lo nacionales. nacional. Entonces, me vería obligada a hacerlo, pero no hay una voluntad de mi parte de volver a esa institución. Yo estoy pensando más bien en esa, en otra asamblea, porque el pueblo quisiera que esa asamblea se vaya a la casa, ¿no? ¿Pero piensa volver al país? Aunque no sea la asamblea, Sí. obviamente, pero volver al país, retomar su vida normal. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo tengo un año pues lejos de mi familia. Mi familia es una familia muy pequeña, en donde yo era el sostén del hogar, en donde yo era la que mantenía a mi familia, a mi madre, a mis sobrinos, y eso nos quitaron de manera injusta, estimado Washington, de manera perversa, por una horrible persecución política, repitiendo una mentira. La señora fiscal dice que han habido fallas técnico-jurídicas. No, la realidad es que solo se basaron en un chisme, nunca hubieron pruebas. En algunos medios repiten que porque yo entré a la cárcel ya soy culpable. ¿Desde cuándo entrar a una cárcel es un delito? Pero así lo hizo ver la prensa. Repito, no toda la prensa, esa prensa corporativa, que no tiene parámetros de respeto. Y por eso sí es importante también esas demandas internacionales, esas demandas nacionales, porque tiene que quedar precedentes de que un país que persigue políticos, que persigue opositores, no es democrático. La institución de lawfare que se ha instalado en América Latina y en el Ecuador, Sofía, da cuenta de que no puede existir confianza en el sistema jurídico ecuatoriano, que son fenómenos que se repiten también en Latinoamérica. Ahora mismo, un juez que concedió un pedido en favor de Rosa Chalá, que es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, ha sido destituido por el Consejo de la Judicatura. Le hago esta relación, esta analogía, para preguntarle los niveles de confianza que puede tener o que pueden tener los ecuatorianos respecto del accionar de la justicia ecuatoriana con semejante comportamiento. ¿Qué confianza puede haber ante la decisión de un juez que se siente presionado de manera permanente para tomar cualquier decisión que pueda estar ajustada a derecho si es que no hay una intervención con un peso político específico? Es preocupante, ¿no? Yo quiero decir que en mi caso finalmente se hizo justicia, en mi caso, pero es claro que hay intervenciones en la función judicial. Lo de la compañera Rosa Chalá es realmente grave, me parece a mí. Es una de las personas también destituidas sin motivo alguno, eso lo sabe el Ecuador, electa por votación popular en conjunto con otros legisladores. Eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que evitar. Permítanme, después de este año de sufrimiento, no, de haberme alterado mi plan de vida, pensar en que es posible un nuevo Ecuador, y que estas cosas vayan siendo eliminadas. ¿Y cómo me van a decir ustedes? Bueno, con las nuevas elecciones. En las nuevas elecciones tenemos que enterrar a los partidos políticos que han encabezado estas persecuciones políticas. ¿Usted piensa postularse nuevamente? A los señores consejeros, para terminar la idea, los destituyeron porque no les caían bien, sin argumentación, ¿no? Y ahora destituyen a un juez por tomar una causa a favor de la Constitución, a favor de la constitucionalidad, a favor de los derechos de la señora Rosa Chalá. Para responder su pregunta, estimada Licenia, no lo sabemos todavía. No lo sabemos. Yo quisiera primero tomar un tiempo para analizar el plano jurídico de estas demandas nacionales e internacionales y luego ver a mi familia, ¿no? Pero seguramente usted, Washington, no me conoce, no lo sé, pero yo tengo una lucha social de mucho tiempo. Yo fui representante estudiantil en la Politécnica, luchando por la gratuidad de la educación superior en plena época neoliberal, luchando por el cogobierno universitario. Entonces hemos venido luchando y lo vamos a seguir haciendo, pero en principio en este momento estoy pensando en saludar a mi madre, en saludar a mis sobrinitos que no los he visto, ¿no? O sea, pido esa comprensión, ya veremos. ¿Tiene una fecha prevista para su retorno? No se quita, ¿no? ¿Tiene una fecha prevista para su retorno al país? No, no todavía. Pero seguramente será pronto.
¿Y desde cuándo o cuándo ya implementan las demandas a nivel internacional, Sofía, que usted anuncia? Yo pienso que pronto, estamos pensando en 2 semanas que tengamos listo todo y el esquema, porque hay algunas cosas que decidir. Hay posiblemente demandas internas y también una demanda internacional. Entonces hay algunas cosas que decidir. Este fin de semana nos vamos a reunir con los abogados para tomar determinación. Yo quiero aquí ser enfática, es muy importante estas demandas, porque una destitución como la que ha ocurrido no puede quedar en la impunidad. No es posible que 94 asambleístas hayan votado por animadversiones políticas. ¿Y cómo se lo hizo? Mire, yo no sé si usted recuerda el día de la sesión. Ese día fue un ministro del Congreso Nacional a amedrentar a los asambleístas, a que voten en contra mío. Ese mismo día, primero se decide un número de votación para destituir a un asambleísta, y en esa misma sesión, luego se cambia el número de legisladores, de votos que se necesitaban para votar a un asambleísta. O sea, son demasiadas ilegalidades. Entonces es importante que haya precedentes. Yo esto no se lo deseo a ningún asambleísta, sea de la línea política que sea. Este tipo de cosas tienen que ser erradicadas y por eso son importantes que queden precedentes. ¿La demanda internacional va a ser contra el Estado o va a ser personal en contra de alguien en especial? Bueno, la CIDH, cuando uno hace una demanda en la CIDH, es siempre contra el Estado ecuatoriano. Y luego se buscan los responsables. ¿Perdón? Las demandas internas, usted dijo demandas nacionales, a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. A nivel nacional, que usted sí puede personificar la demanda, ¿la va a dirigir contra alguien en especial, contra este grupo de legisladores, contra seguramente será contra los 94 asambleístas. Y a nivel internacional es contra el Estado, pero que luego tiene que haber, obviamente, una repetición, ¿no? Porque el Estado no tiene por qué pagar por lo que hicieron 94 asambleístas, ya por lo que hizo una comisión, por lo que hizo el CAL, por ejemplo. No, recuerden lo que hizo el CAL. El CAL en un par de horas determina que mi proceso estaba calificado, y el informe del jurídico de la Asamblea Nacional fue verbal. O sea, con un pronunciamiento verbal siguen el proceso. Entonces, es realmente bochornoso lo que ha pasado y tienen que haber precedentes. Entonces, sí, en lo nacional seguramente sea contra los 94 asambleístas. No está, como digo, estamos puliendo el tema y analizando el tema con varios juristas, y a nivel internacional, pues sí, será contra el Estado. ¿Y cuáles serían las causas para el enjuiciamiento o una demanda en contra de los asambleístas, Sofía? Hay varios. En primer lugar, el debido proceso. No hubo ningún debido proceso en el caso de la destitución en la Asamblea Nacional. Se rompieron varios, fue absolutamente ilegal, una vulneración sistemática del proceso. Acuérdense que a mí se me inicia por ellos querían buscar un causal y forzan una causa que era que ningún asambleísta puede ejercer otro cargo público. Y dicen que mi visita de 10 minutos era otro cargo público, que ahí yo estaba ejerciendo otro cargo público, cuando otro cargo público privado también, ¿no? Solo hay una excepción, que es la docencia universitaria. Entonces, dicen que mi visita de 10 minutos ahí yo estaba ejerciendo otra función. Por favor, o sea, fue una cosa que intentaron forzar y son vulneraciones. Otra cosa que han dicho es que hubo interferencia en otra función del Estado. En este caso, en la judicial, ¿verdad? En la función judicial. Pero con la abstentiva de la señora fiscal y con el sobreseimiento del señor juez, queda claro que nunca hubo interferencia en otra función del Estado. Entonces, mi destitución se basa sobre nada más que un chisme, nada más que animadversiones políticas. Entonces, sobre esto va a trabajarse la demanda, ¿no? Exasambleísta Espín, ¿usted ha pensado en alguna acción legal en contra de la señora Falcón? Porque en base a ese testimonio, a usted se la destituyó. Todavía no, vamos a analizarlo. Fernando Callejas, asambleísta, ha dicho que él está dispuesto a pagar lo que sea, si se comprueban evidentemente acusaciones que eventualmente se puedan dar en su contra. ¿Usted conoce cómo se pronunció Fernando Callejas en la asamblea? ¿Qué opina de este hecho? Bueno, yo pienso que más corto que más tarde o más temprano va a tener que pagar, que no lo dude.
que no lo dude, porque en particular el señor Callejas primero prevaricó, apenas nombrado ya dijo que tenían que destituirme, luego no permitió testigos míos que yo había solicitado, no es que eran mis amigos, yo pedía que venga la directora de la cárcel para que ella cuente si hubo un ingreso irregular, que todo eso quedó obviamente desmentido, a pesar de que ese fue primero el show mediático, ¿no? El ingreso irregular, que no había presentado cédula, ¿no? Todo eso se ha caído. El señor Callejas no permitió mi derecho efectivo a la defensa. Entonces son varias vulneraciones, pero en general son los 94 asambleístas que finalmente permiten la destitución. Usted está en México, ¿no, asambleísta? Sí, yo estuve en Bolivia, tengo refugio boliviano, fue un proceso largo, también yo he escuchado algún opositor político que ha dicho que me regalaron el refugio, no es cierto, fue un proceso de 4 o 5 meses de análisis en donde se presentó todo el hinchamiento mediático, todo el juzgamiento mediático, toda la persecución política, y después de eso se determina darme el refugio en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero dados los acontecimientos que todo Ecuador conoce, que toda América Latina conoce, de la gravedad de la situación en Bolivia, pues tuve que salir porque ya no era seguro para los bolivianos, ya hasta la integridad física, entonces pues vine a México. Pero en este momento yo tengo refugio boliviano, en primer lugar. Y otra cosa que les quiero contar, así como una primicia a Pichincha Universal, yo no tengo difusión roja. Interpol negó la difusión roja en septiembre, ¿no? Porque ven efectivamente que son casos de persecución política. Entonces lo ganamos todo y ahora obviamente estamos contentos también porque se ha terminado este proceso, ¿no? Por la abstentiva de la señora fiscal y ya por el sobreseimiento del juez Aquisela. ¿Y cuál es la lectura que usted tiene, Sofía, sobre la situación por la que atraviesan varios de sus coidearios que están asilados acá en la Embajada de México y otros ya están también en México por la persecución política? Lo hemos dicho, ¿no? Para mí hay un lawfare en contra de los correístas. Es una pena lo que está pasando en el Ecuador. Creo que en mi caso ya había pasado demasiado tiempo, 1 año. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que después de 1 año recién descubren que no había causales para meterme a la cárcel? Siempre supieron que no había causales, que no habían elementos constitutivos de ningún delito, como dicen los jueces. Ni en el primer cargo que me ponen, que era tráfico de influencias, ni luego en la reformulación, que era fraude procesal. Es decir, sabían y siempre supieron que no había delito, porque lo que tenían nada más era un chisme, una mentira, que por repetirlo 1000 veces creían que se iba a convertir en verdad. Entonces lo que está pasando realmente es penoso, no solo para el Ecuador, ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil. Yo me solidarizo con lo que está pasando todo Pichincha, ¿no? Que pretenden quitarle la prefectura, ¿no? Vulnerar el derecho ciudadano, el voto ciudadano a favor, en este caso de la prefecta Paola Pavón, y también de mis compañeros que están asilados, asambleístas, pues no, en la Embajada de México, y que no sabemos por qué no les dan el salvoconducto para que puedan venir acá a México. Entonces es penoso, ojalá que esto vaya terminando, ojalá que mi caso sea el inicio de ya que comience a brillar la luz y la justicia en el Ecuador. Que la justicia actúe en derecho, porque eso es lo que ha pasado. Después de 1 año, lamentablemente, pero ha pasado, que el juez ha acatado el dictamen abstentivo de la Fiscalía y ha dictado también el sobreseimiento sin temor a tener ninguna sanción después, como ha pasado en otros casos. O sea, nosotros nos quedamos sorprendidos y cuando hablamos con dirigentes internacionales de lo que pasa, por ejemplo, con Virgilio, ¿no? Que por unas declaraciones ya tiene prisión preventiva, cuando todo el mundo sabe que la prisión preventiva es una opción de última ratio, dicen los abogados, es decir, de última opción. Entonces lo que se pide es que se le permitan a nuestra dirigencia a defenderse en libertad. Yo quiero hacerles una reflexión en mi caso. Yo hubiera tenido 13 meses presa. Hubiera estado 13 meses presa, injustamente presa, ¿no? Yo tomé una decisión muy dura. No crean que fue una decisión fácil, ha sido ir a un país que no conocía, ir a un país
sin recursos económicos, ¿no? Y mis compañeros pues tomaron la decisión de quedarse en Ecuador, en el caso de Virgilio, y ahora están presos. Y ahora están presos. Esto tiene que acabar. En el caso de Virgilio por un discurso, en el caso de Ricardo por un discurso, en el caso de la prefecta Paula Pavón, no se sabe por qué. Ella no participó en nada. Entonces, ojalá que las cosas comiencen, la luz, la justicia comience a brillar. Muchas gracias, Sofía, por haber atendido esta entrevista y que le vaya bien, que regrese pronto al país. Que se pueda reunir pronto con su familia. Muchas gracias, Washington, Licenia, y a los que nos están viendo pues en su audiencia de Pichincha Universal. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Sofía Espín, ex asambleísta que ha sido sobreseída ya de un caso que la tiene en el exilio en México. Amigas y amigos, son las 7:56. Tiempo de una pausa, ¿no? Volvemos.